Cada noche sirvo cachaza al hombre que destruyó mi infancia. Y mientras él tiembla en su silla de ruedas, sé que su miedo es mi victoria. Mi voz se quiebra al empezar, aunque han pasado décadas desde que comencé a transformar el horror en poder. Mi nombre es Lucia Márquez, pero aquí en Belén do Pará todos me llaman Doña Lucia. Tengo 78 años. Vivo en una casa grande con jardines cuidados, pero mi verdadero hogar es el Palacio das Delicias, el negocio que construí sobre las cenizas de mi dolor. Mi rostro, marcado por una quemadura en la mejilla izquierda, y mis manos, torcidas por años de sufrimiento, cuentan una historia que pocos conocen. En mi bolsillo llevo un pañuelo con las iniciales JOM, un recuerdo de mi madre, a quien nunca conocí. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Esa noche, cuando mi padre, Jairo, sufrió un derrame que lo dejó atrapado en su propio cuerpo, supe que había ganado. Durante años, desde que tenía 13, él me usó como si fuera una mercancía más en su prostíbulo, el Palacio das Delicias, un lugar que heredó de mi madre y convirtió en un infierno. Sus manos, que ahora tiemblan al sostener un vaso, dejaron marcas en mi piel, en mi alma, y 4 hijos que son tanto suyos como míos. Pero hoy, a sus 96 años, es un viejo frágil que obedece mis órdenes, sentado cerca del mostrador, mientras yo dirijo el imperio que él construyó y yo tomé. ¿Es esto justicia? Tal vez. Pero cuando tu propio padre te roba todo, aprendes que la venganza no siempre es sangre, a veces es control. Nací en 1947 en un campamento de garimpeiros en el interior del Pará, un lugar sin nombre, solo polvo y sueños rotos. Mi madre, Juana, trabajaba en un prostíbulo de carretera, sirviendo a los mineros que buscaban oro. Murió al darme a luz y no quedó ni una foto suya, solo su nombre, que las otras mujeres repetían. Mi padre, Jairo, era uno de esos mineros, hasta que encontró una pepita que lo hizo rico. Con el dinero, compró el prostíbulo donde mi madre trabajaba, convirtiéndose en dueño en lugar de cliente. Yo, su hija bastarda, crecí en los fondos de ese lugar, entre tablas podridas y el olor a cachaza, como si fuera parte del inventario. Crecí rodeada de mujeres que llegaban jóvenes y se marchaban destruidas. Dalva me enseñó a contar y Betty a limpiar sin dejar rastro, Clara a servir tragos sin derramar. Eran mis madres temporales, mujeres que desaparecían cuando el abuso o la enfermedad las consumía. La escuela era un sueño lejano. Pasaba por fuera viendo ella a los niños con cuadernos, pero mi padre decía: ¿para qué escuela? Aquí aprendes lo que importa, números y hombres. A los 5 limpiaba los cuartos después de los clientes. A los 8 servía cachaza desde un cajón para alcanzar el mostrador. A los 10 hacía cuentas más rápido que muchos adultos. Jairo estaba orgulloso. «Tienes el talento de tu madre», decía, con un brillo en los ojos que no entendía entonces. Jairo era un hombre imponente, no alto, pero con una presencia que llenaba el espacio. Cabello negro, peinado con brillantina, bigote grueso, ojos pequeños como aceitunas, siempre buscando algo que castigar.
Llevaba una navaja de caza en la cintura, reliquia de sus días de minero, y no dudaba en usarla. Vi cómo apuñaló a un cliente que no pagó, dejándolo sangrar en el suelo mientras las mujeres seguían trabajando. No me golpeaba mucho de niña, solo algún bofetón si rompía algo o erraba en las cuentas. A veces me traía dulces de Belén o me dejaba quedar despierta en las fiestas. Una vez me dio una muñeca de trapo que guardé hasta que se deshizo de tanto abrazarla. Pero todo cambió cuando cumplí 13. Mi cuerpo empezó a cambiar y su mirada también. Ya no era la niña que servía tragos, era algo más, algo que él evaluaba como evaluaba a las mujeres del prostíbulo. «Estás creciendo, Lucia», decía, con una sonrisa que me hacía estremecer. Empezó a enseñarme el negocio de cerca, obligándome a mirar mientras examinaba a las nuevas trabajadoras, tocándolas como si fueran ganado. «Anota sus defectos», ordenaba. Luego me hacía quedarme mientras él las probaba. «Así se doma a una mujer», decía, riendo, mientras yo temblaba en un rincón, deseando desaparecer. Rezaba cada noche para que no me tocara, pero los santos no visitan prostíbulos. A los 13, mi mundo se derrumbó. Una noche, mientras hacía el inventario en la despensa, él entró, cerró la puerta y apagó la luz. El olor a cachaza y brillantina llenó el aire. «Es hora de aprender el negocio de verdad», dijo. Intenté escapar, pero me atrapó. Esa noche, entre cajas de licor y sacos de harina, perdí lo que quedaba de mi infancia. No voy a contar los detalles. Algunas cosas son demasiado pesadas para ponerlas en palabras. Solo sé que, cuando terminó, algo dentro de mí se rompió para siempre. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, mandándome servir café como siempre. Pero sus ojos tenían un brillo nuevo, el de quien sabe que tiene el poder absoluto. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías seguido sirviendo cachaza a un hombre que te destruyó? ¿Qué harías si tu dolor pudiera convertirse en poder? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo sobreviví, cómo comencé a tomar el control, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. Cada noche que servía cachaza a mi padre, sentía que le estaba sirviendo su propia derrota, pero también cargaba el peso de lo que me había robado. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y mis manos, te cuento cómo sobreviví a los años de horror en el Palacio das Delicias, planeando en silencio el día en que tomaría el control. Mi nombre es Lucia Márquez, y esta es la historia de cómo una niña rota aprendió a construir un imperio desde el dolor. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Después de aquella primera noche en la despensa, cuando mi padre, Jairo, me arrancó la inocencia, mi vida se convirtió en una rutina de supervivencia. De día, seguía siendo la niña que limpiaba los cuartos,
servía tragos y hacía cuentas en el prostíbulo. De noche me convertía en su víctima, atrapada en un ciclo de abuso que parecía no tener fin. Intenté resistirme al principio, escondiéndome entre las cajas, gritando, arañando, pero él era más fuerte. «Quédate quieta, Lucia, o será peor», gruñía, y yo aprendí que pelear solo traía más dolor. Las mujeres del prostíbulo, como Ivete y Clara, trataban de protegerme cuando podían, llevándome a la cocina o inventando tareas para alejarme de él. Pero no siempre funcionaba. Una vez, Ivete lo enfrentó. «Es tu hija, Jairo, déjala en paz». Recibió una paliza que la dejó en cama una semana, y después de eso, nadie más se atrevió a hablar. A los Fugurtin intenté escapar. Junté unas monedas que escondía bajo mi colchón, robadas del mostrador, y salí por la ventana en la madrugada. Corrí por la carretera de tierra con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. No llegué lejos. La camioneta de Jairo me alcanzó a 2 kilómetros, los faros cegándome en la oscuridad. Me arrastró de vuelta por el cabello y esa noche, en su cuarto, me castigó con un lampión de querosén. «Si quieres irte, te haré irreconocible», dijo, derramando el líquido en mi rostro. No lo incendió del todo, pero la llama rozó mi mejilla izquierda, dejando una quemadura que aún arde cuando cambia el tiempo. Ivete me curó con ungüentos de hierbas, pero la cicatriz se quedó, un recordatorio eterno de que huir no era una opción. Después de eso, dejé de pelear por fuera, pero por dentro comencé a construir un plan. Si no podía escapar, tal vez podría tomar el control. Observaba todo, cómo Jairo manejaba el prostíbulo, cómo negociaba con los proveedores, cómo sobornaba a la policía local. Empecé a esconderme en mi mente durante los abusos, imaginando un campo verde, un río limpio, un lugar donde no existiera él. También comencé a guardar pequeños tesoros, monedas robadas, un cuaderno donde anotaba lo que veía, una navaja de cocina que escondía bajo mi cama. No sabía cómo la usaría, pero me hacía sentir menos indefensa. Cada noche, mientras él dormía, planeaba en silencio, sabiendo que un día, de alguna forma, lo haría pagar. A los 15, mi cuerpo me traicionó de nuevo. Mi menstruación se detuvo, mis pechos dolían y las náuseas llegaron por las mañanas. Ivete lo notó primero. «¿Estás esperando, Lucia?». Lloré en sus brazos, aterrada. Un hijo de mi padre, un hijo del horror. Cuando no pude ocultarlo más, se lo conté, esperando una paliza o algo peor. Pero él sonrió, un gesto que me heló la sangre. «Un heredero para el negocio», dijo, tocando mi vientre como si fuera suyo. Inventó una historia para la gente, que un camionero me había abandonado. Nadie preguntó demasiado. Era más fácil creer la mentira. 9 meses después, en una cama empapada de sangre, di a luz a Sebastián, un niño de ojos pequeños como los de su padre abuelo. No sabía si podía amarlo, pero cuando lo puse en mi pecho, algo en mí se quebró. Era mío. A pesar de todo, Jairo lo mostró como si fuera un trofeo, diciendo que era su nieto, pero en privado me recordaba que era suyo, que yo era suya, que todo en el Palacio das Delicias le pertenecía. Los abusos continuaron y a los 17 tuve a Paulo, a los 19
a Antonio a los 22, a Roberto. 4 hijos todos suyos, criados como mis hermanos para el mundo, pero míos en mi corazón. Cada parto era un tormento, pero también una chispa de resistencia. Juré que los protegería, que no dejaría que se convirtieran en él. Mientras tanto, el prostíbulo crecía. Más cuartos, más mujeres, más clientes. Jairo tenía contactos en Belén, traficaba licor, quizás algo más. El dinero fluía, pero nosotras vivíamos en la miseria, mientras él escondía su fortuna en cuentas secretas. Empecé a aprender de él, no porque quisiera, sino porque era mi arma. Me hice indispensable, manejaba las cuentas, calmaba a los clientes difíciles, negociaba con los proveedores. Jairo, confiado, me dejaba acercarme a sus secretos. «Eres lista, Lucía», decía, sin saber que cada lección era un ladrillo en mi plan para destruirlo. Guardaba monedas, anotaba nombres, observaba todo. Una noche encontré sus libros de contabilidad abiertos. Números que no coincidían con nuestra pobreza, propiedades que nadie conocía. Supe entonces que él planeaba abandonarnos algún día y decidí que no lo dejaría. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías seguido viviendo bajo el mismo techo que tu agresor, planeando en silencio? ¿Qué harías si tu dolor pudiera convertirse en poder? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo tomé el control, cómo hice que mi padre pagara, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El día en que mi padre cayó, víctima de un derrame que lo dejó atrapado en su propio cuerpo, supe que el poder que una vez tuvo sobre mí, ahora era mío. A mis 78 años, sentada en mi casa, en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo tomé el control del Palacio das Delicias, convirtiendo un lugar de horror en un imperio bajo mis reglas. Mi nombre es Lucia Márquez, y esta es la historia de cómo una niña rota se convirtió en la dueña de su destino. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Tras años de abusos, comencé a construir mi venganza en silencio. A los 22, con 4 hijos: Sebastián, Paulo, Antonio y Roberto, y un cuerpo marcado por el dolor, supe que no podía seguir siendo solo una víctima. Jairo, mi padre, me había enseñado sin querer cómo funcionaba su mundo, cómo manipulaba a los proveedores, cómo sobornaba a la policía, cómo controlaba a las mujeres. Decidí usar sus propias armas contra él. Empecé a hacerme indispensable en el prostíbulo, manejando las cuentas, negociando con clientes difíciles, calmando a las trabajadoras cuando querían irse. «Eres lista, Lucia», decía Jairo, sin sospechar que cada lección era un arma que afilaba. Guardaba monedas en un hueco bajo el suelo de mi cuarto, anotaba nombres y tratos en un cuaderno escondido y comencé a tejer una red de aliados entre las mujeres y los proveedores. Una noche, por casualidad, encontré los libros de contabilidad
abiertos en su oficina. Jairo, borracho, se había quedado dormido y vi números que no coincidían con nuestra miseria. Cuentas en Belén, terrenos en otras ciudades, una fortuna que escondía. Supe entonces que planeaba abandonarnos algún día y decidí que no lo dejaría. Con la ayuda de una trabajadora, Diana, una ex maestra que había caído en la vida, aprendí a leer y escribir mejor. Cada noche, a la luz de una vela, ella me enseñaba letras, números, contratos. En un año podía leer un periódico y entender los libros de Jairo. También gané la confianza de las mujeres del prostíbulo, ofreciéndoles pequeños favores, comida extra, protección contra clientes violentos. Ellas, a cambio, me contaban secretos, me avisaban de los movimientos de Jairo. A los 25, convencí a Jairo de poner el 40% del Palacio das Delicias a mi nombre, usando una mentira sobre inspecciones policiales. Si parece un negocio familiar, no lo cerrarán, dije. Él, confiado y borracho, firmó los papeles sin leerlos. Fue mi primera victoria. Ahora era dueña de una parte del infierno que me había atrapado. También empecé a negociar con los proveedores, ofreciéndoles pagos rápidos a cambio de lealtad hacia mí, no hacia Jairo. Poco a poco construí una red que me obedecía. Pero el paso más arriesgado fue con Sebastián, mi hijo mayor. A los 16 ya era fuerte y lleno de rabia, moldeado por Jairo para ser como él. Una noche lo llevé a mi cuarto y le conté la verdad. Tu abuelo no es tu abuelo, es tu padre. Me obligó desde los 13. Sus ojos se llenaron de dolor, luego de furia. Lo mataré, dijo. Lo detuve. No, hijo, hay una forma mejor, una que lo haga sufrir cada día. Jairo envejecía, bebía más y su salud se deterioraba. A los 60 tosía sin parar, las piernas hinchadas, la mente nublada por el alcohol. Aproveché cada debilidad para tomar más control. Cuando tuvo el derrame, una noche de tormenta en 1980, todo cambió. Lo encontré en su oficina, desplomado, espuma en la boca, el cuerpo temblando. No sentí lástima, solo una satisfacción fría. Lo llevamos a su cuarto y el enfermero de la vila dijo: es grave. Si sobrevive, quedará con secuelas. No lo llevamos a Belén. Lo mantuvimos vivo, pero a mi manera. Quería que viera cómo le quitaba todo. Asumí el manto del Palacio das Delicias. Reuní a las mujeres y les dije: esto cambia ahora. Nadie las obligará a nada. Reformé el lugar. Paredes de cemento, baños decentes, cuartos con llave para cada trabajadora. Establecí reglas. Podían rechazar clientes, tenían días libres, recibían el 40% de sus ganancias. Contraté guardias para protegerlas de los violentos. El prostíbulo dejó de ser un tugurio y se convirtió en un lugar conocido en la región, donde las mujeres trabajaban con un mínimo de dignidad. Los clientes, atraídos por la limpieza y el orden, llegaban de más lejos. El negocio creció, y con el dinero que Jairo había escondido, compré otra casa en una ciudad vecina, poniéndola a cargo de Sebastián. Jairo, en su silla de ruedas, veía todo desde un rincón del salón. Cerca del mostrador cada noche lo traían para que supervisara.
una humillación calculada. —¿Qué opina, Pai, del nuevo precio del whisky? —preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado. Pero mi venganza no era solo contra él, era contra el sistema que lo permitió. Empecé a proteger a las mujeres, a darles una voz que yo nunca tuve. Mi casa se llenó de pequeños tesoros, un cuadro que pinté de un río, paños de crochet, el pañuelo de Joana. Cada mañana tomaba café en mi patio, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, empezaba a tener sentido. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías tomado el control de un lugar que te destruyó o lo habrías quemado todo? ¿Qué harías si tu dolor pudiera convertirse en poder? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me te escuchas, y si quieres saber cómo mi imperio creció, cómo mis hijos se unieron a mi lucha, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El control del Palacio das Delicias fue mi primera gran victoria, pero transformar un lugar de horror en un negocio que diera dignidad a las mujeres fue mi verdadera revancha. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo construí un imperio desde las ruinas de mi dolor y cómo mis hijos se convirtieron en parte de mi lucha. Mi nombre es Lucia Márquez y esta es la historia de cómo una mujer rota tomó las riendas de su destino. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Tras el derrame de Jairo en 1980, el Palacio das Delicias pasó completamente a mis manos, con el 40% ya en mi nombre y Jairo incapacitado. Asumí el mando total. Reformé el lugar. Paredes de cemento, pisos de cerámica, baños decentes, cuartos con llave para cada trabajadora. Establecí reglas claras. Nadie podía ser obligada a atender a un cliente, tenían días libres, recibían el 40% de sus ganancias. Contraté guardias para protegerlas de los violentos y el prostíbulo dejó de ser un tugurio para convertirse en un lugar conocido en el Pará. Las mujeres querían trabajar allí porque sabían que serían tratadas con un mínimo de respeto. Los clientes, atraídos por la limpieza y el orden, llegaban de más lejos. Con el dinero que Jairo había escondido, compré una segunda casa en una ciudad vecina, poniéndola a cargo de Sebastián, mi hijo mayor, que a los 19 ya era fuerte y leal, aunque cargaba la misma rabia que yo. Mis otros hijos, Paulo, Antonio y Roberto, también crecieron en ese ambiente, pero cada uno a su manera. Paulo, de 17, era inestable, con arranques de furia que me preocupaban. Antonio, de 15, era calculador, con un talento natural para los números. Roberto, de 12, era el más sensible, el único que iba a la escuela y soñaba con un futuro diferente. Una noche los reuní en la oficina que antes era de Jairo. Necesito contarles la verdad, dije, con el corazón acelerado. Les expliqué todo
los abusos, que Jairo era su padre, no su abuelo, y que ahora éramos nosotros los que mandábamos. Sebastián ya lo sabía, pero los otros se quedaron en silencio. Paulo salió furioso. Antonio me miró con frialdad, calculando, y Roberto lloró abrazándome. ¿Por qué, mamá?, preguntó. Porque no tuvo opción, respondí, pero ahora tenemos una: quedarnos y construir algo mejor, o irnos. Todos se quedaron, pero sabía que cada uno cargaba su propio dolor. El negocio creció rápido. En 1985 compramos una tercera casa que puse a cargo de Antonio, que ya mostraba habilidad para los negocios. Paulo se encargó de otra filial, y aunque su rabia lo hacía impredecible, era competente. Roberto seguía estudiando, el único con una educación formal, y yo hacía todo para proteger su sensibilidad. Jairo, en su silla de ruedas, veía todo desde un rincón del salón, cerca del mostrador. Cada noche lo traían para que supervisara una humillación que yo había planeado. ¿Qué opina Pai de los nuevos guardias?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado, y cada mirada suya era una victoria mía. Empecé a usar los contactos de Jairo, policías, políticos, proveedores. Con sobornos y favores aseguré protección para el negocio, pero también cambié las reglas para las mujeres: nadie menor de edad, nadie obligada, nadie maltratada. Si un cliente cruzaba la línea, los guardias lo sacaban. Las trabajadoras comenzaron a confiar en mí y yo en ellas. Una de ellas, Clara, me dijo una noche: Doña Lucia, gracias a ti puedo enviar dinero a mi familia sin miedo. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que mi lucha no era solo por mí, sino por todas las que habían sido silenciadas. Mi casa en Aracelípolis, que compré con los primeros lucros, era mi refugio. La llené de pequeños tesoros, paños de crochet que hacía en mis ratos libres, un cuadro de un río que pinté, el pañuelo de Joana. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y sintiendo que, a pesar del dolor, había construido algo. Pero los pesadillas seguían: el cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos hablaba con Ivete, que aún vivía en el prostíbulo, ahora como gerente. Tú eres más fuerte que él, Lucía, me decía. Y yo lo creía, porque cada día que Jairo vivía bajo mis órdenes era una prueba de mi victoria. En 1990, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, dona Amelia, llamó a mi puerta. Era una antigua trabajadora del prostíbulo que se había ido antes de que yo naciera. Tu madre, Joana, me dio esto antes de morir, dijo entregándome una carta. Era un papel viejo con la letra temblorosa de mi madre. Lucía, si lees esto, espero que seas libre. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que no pudo salvarme. Dona Amelia me abrazó. Hiciste bien en tomar el control, Lucía. Tu madre estaría orgullosa. Esa carta, guardada junto al pañuelo de Joana, me dio un nuevo propósito. No solo vengarme, sino construir algo que protegiera a otras. Ahora,
Mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías usado el dolor para construir un imperio o lo habrías destruido todo? ¿Qué harías si tu verdad pudiera cambiar vidas? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo mi imperio creció, cómo enfrenté las sombras del pasado, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El control del Palacio das Delicias no solo fue mi venganza contra Jairo, sino también el comienzo de un imperio que transformó el dolor en poder, aunque las sombras del pasado nunca dejaron de susurrarme. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo expandí mi negocio, cómo enfrenté las heridas que aún sangraban y cómo mis hijos se convirtieron en una fuerza dividida entre el amor y el odio. Mi nombre es Lucia Márquez y esta es la historia de cómo una mujer rota construyó un legado que cambió vidas. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Tras asumir el mando del Palacio das Delicias, el negocio creció como nunca. En 1985, con los fondos que Jairo había escondido, compré una tercera casa en una ciudad vecina, poniéndola a cargo de Antonio, cuyo talento para los números hacía milagros. Paulo, a pesar de su temperamento volátil, dirigía Ódera Filial con mano firme, mientras Sebastián se quedó conmigo en la casa principal, como mi brazo derecho. Roberto, el menor, seguía estudiando en Belén, el único con un futuro más allá del prostíbulo. Reformé cada casa, paredes de cemento, baños limpios, cuartos con llave para las trabajadoras. Las reglas eran claras: nadie obligada, nadie menor de edad, nadie maltratada. Contraté guardias para protegerlas, y el palacio se convirtió en un nombre respetado en el Pará, un lugar donde las mujeres trabajaban con un mínimo de dignidad y los clientes sabían que debían comportarse. Jairo, en su silla de ruedas, era un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar, una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina Pai de las nuevas cortinas?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre atrapado, y cada mirada suya era una victoria mía. Pero no era solo por él, era por las mujeres que habían sufrido como yo. Les di derechos que nunca tuve, el 40% de sus ganancias, días libres, protección contra los violentos. Una de ellas, Clara, me dijo: «Doña Lucia, gracias a ti, puedo enviar dinero a mi madre sin miedo». Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que mi lucha era más grande que mi venganza. Mis hijos, sin embargo, eran un desafío. Sebastián, a los 24, era leal pero duro, con la misma frialdad de Jairo en los ojos. Paulo, de 22, seguía luchando con su rabia. Una vez intentó atacar a Jairo con una navaja, y tuve que detenerlo. «Muerto no sufre, hijo», le dije. «Vivo paga cada día».
Antonio, de 20, era calculador, más interesado en los números que en las personas. Roberto, de 17, era mi esperanza. Estudiaba en Belén, soñando con ser maestro, alejado del negocio, pero todos cargaban el peso de su origen, el veneno de saber que Jairo era su padre abuelo. Los reunía cada mes para hablar del negocio, pero también para recordarles: somos más que él, no dejen que su sangre los defina. No siempre me creían, pero seguían a mi lado. En 1990, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, dona Ivete, que había trabajado en el prostíbulo cuando yo era niña, regresó a visitarme. Tu madre, Juana, me dio esto antes de morir, dijo, entregándome un collar de cuentas que había sido suyo. Quería que lo tuvieras. Lloré al tocarlo, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que no pudo salvarme. Ivete me abrazó. Hiciste bien en tomar el control, Lucía. Tu madre estaría orgullosa. Ese collar, guardado junto al pañuelo de Joana, me dio un nuevo propósito: no solo proteger a las mujeres del prostíbulo, sino crear un espacio donde pudieran sanar. Con Clara, una de las trabajadoras, empezamos talleres en el palacio, enseñando costura y escritura a las mujeres que querían un futuro diferente. El papel guarda lo que el silencio esconde, les decía. Sus historias, llenas de dolor y esperanza, eran un eco de la mía. Mi casa en Aracelípolis se llenó de pequeños tesoros, paños de crochet que hacía en mis ratos libres, cartas de agradecimiento de las mujeres, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Joana, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, empezaba a tener sentido. Pero los pesadillas seguían. El cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos, hablaba con Ivete, que ahora era gerente del palacio. Tú eres más fuerte que él, Lucía, me decía. Y yo lo creía, porque cada día que Jairo vivía bajo mis órdenes, era una prueba de mi victoria. En 1995, el negocio dio un salto. Con los lucros, compré una cuarta casa, esta vez en Belén, y puse a Roberto, recién graduado, a cargo de las finanzas. Su educación lo hacía perfecto para limpiar el dinero, haciéndolo parecer legal. Pero también trajo una pregunta que me dejó en silencio. ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Porque muerto no sufre, respondí, tocando el collar de Joana. Vivo, paga cada día. Roberto asintió, pero su mirada decía que no entendía del todo mi venganza. Yo sabía que mi lucha no era solo contra Jairo, sino contra el sistema que lo permitió, y cada casa que abría era un paso para cambiarlo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías mantenido vivo a tu agresor para verlo sufrir o lo habrías dejado ir? ¿Qué harías si tu dolor pudiera construir un refugio para otras? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi imperio creció, cómo enfrenté las sombras del pasado, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. Cada puntada en mi taller, cada mujer que encontraba su voz
era una victoria sobre el hombre que intentó romperme, pero el pasado siempre encontraba la forma de susurrarme al oído. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Juana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo mi imperio creció más allá del Palacio das Delicias y cómo una sombra del pasado me obligó a enfrentar de nuevo las heridas que creía cerradas. Mi nombre es Lucia Márquez y esta es la historia de cómo transformé el dolor en un legado que protege a otras. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El Palacio das Delicias, bajo mi manto, se convirtió en un nombre respetado en el Pará. En 1995, con los lucros de las 4 casas, compré una quinta en una ciudad cercana, consolidando un imperio que ya no era solo un prostíbulo, sino un negocio de entretenimiento con música, comida y reglas estrictas para proteger a las trabajadoras. Cada casa tenía una gerente, siempre una mujer que había trabajado en el salón y conocía el negocio desde dentro. Establecí un sistema. Las nuevas trabajadoras pasaban una semana aprendiendo, observando, protegidas por una veterana que les enseñaba a detectar clientes peligrosos y a protegerse. Nadie era obligada a atender a quien no quisiera, y el 40% de sus ganancias era suyo. Esto no es caridad, les decía, es justicia. Las mujeres trabajaban con dignidad, y los clientes sabían que cualquier abuso los sacaría por la puerta. Mis hijos eran mi fuerza y mi desafío. Sebastián, a los 29, dirigía la casa principal con mano firme, pero su rabia contra Jairo lo hacía impredecible. Paulo, de 27, manejaba 2 filiales, pero su temperamento lo llevaba a beber demasiado. Antonio, de 25, expandió el negocio hacia actividades legales, una pequeña constructora, una transportadora, limpiando el dinero con astucia. Roberto, de 22, terminó su carrera en Belén y se unió a las finanzas, asegurando que el imperio fuera intocable. Pero todos cargaban el peso de su origen. Una noche, en una reunión familiar, Paulo explotó. ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Deberíamos matarlo. Porque muerto no sufre, respondí, tocando el pañuelo de Joana. Vivo, paga cada día. No todos entendían mi venganza, pero me seguían, leales a su manera. Jairo, en su silla de ruedas, era un recordatorio constante de mi triunfo. Cada noche lo traían al salón, cerca del mostrador, donde fingía supervisar. ¿Qué opina, Pai, de los nuevos músicos?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado, y cada mirada suya era una victoria mía. Pero mi lucha no era solo contra él, era por las mujeres que trabajaban conmigo. Los talleres de costura y escritura en el palacio crecieron, y en 2000, con la ayuda de Clara, publicamos un libro con las historias de las trabajadoras titulado Hilos de Resistencia. No era un éxito de ventas, pero llegó a bibliotecas y centros comunitarios, dando voz a mujeres
que el mundo había ignorado. Una de ellas, Rosa, me abrazó en el lanzamiento. Doña Lucia, este libro es como coser nuestras heridas. En 2005, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, dona Clara, llamó a mi puerta. Era la hermana de una trabajadora que había conocido a mi madre, Joana. Ella me dio esto antes de morir, dijo entregándome una carta. Era de Joana, escrita antes de mi nacimiento. Si mi hija vive, que sea libre. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que no pudo salvarme. Dona Clara me abrazó. Hiciste que bien en tomar el control, Lucía. Tu madre estaría orgullosa. Esa carta, guardada junto al pañuelo de Joana, me dio un nuevo propósito. No solo proteger a las trabajadoras, sino crear un espacio donde pudieran sanar. Con Clara y Rosa expandimos los talleres a Goiânia, enseñando costura, escritura y empoderamiento. El silencio no protege, les decía. Hablen, aunque tiemblen. Mi casa en Aracelípolis se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Joana, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, tenía sentido. Pero los pesadillas seguían, el cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos hablaba con Ivete, que ahora era gerente de la casa principal. Tú eres más fuerte que él, Lucia, me decía. Y yo lo creía, porque cada día que Jairo vivía bajo mis órdenes era una prueba de mi victoria. En 2010 recibimos una invitación para hablar en un evento nacional en Brasilia sobre derechos de las mujeres. Subí al escenario con el pañuelo de Joana en el bolsillo y conté mi historia. La pensión, los abusos, la toma de control. Su voz es su poder, dije. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Joana, Ivete, Clara estaban allí conmigo, pero mi salud comenzaba a flaquear. Las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser. Tienes que descansar, Lucia, me decía Antonio, pero no sabía cómo parar. El imperio, las mujeres, mis hijos, todo eso me mantenía viva. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre, sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu hogar se convirtiera en un refugio para otras? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi imperio se convirtió en un movimiento, cómo el pasado volvió a susurrarme, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El poder que tomé del Palacio das Delicias no solo me liberó, sino que dio voz a mujeres que el mundo había intentado silenciar, aunque en el pasado siempre encontraba una forma de regresar. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo mi imperio se convirtió en un movimiento y cómo una sombra del pasado me obligó a enfrentar una verdad que no esperaba. Mi nombre es Lucia Márquez y esta es la historia
de cómo mi lucha transformó el dolor en un faro para otras. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. Los talleres en el Palacio das Delicias crecieron más allá de lo que imaginé. En 2010, con la ayuda de Clara y Rosa, expandimos los talleres de costura y escritura a Recife, donde mujeres del Nordeste llegaban buscando un nuevo comienzo. Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege, les decía. Hablen, aunque tiemblen. Las mujeres compartían sus historias en cuadernos, en poemas, en cartas, y cada relato era un eco de mi propia lucha. Una joven, Joana, llegó con un poema que escribió sobre el abuso que sufrió de niña. Doña Lucia, tú me inspiraste, me dijo. Su poema se publicó en una revista local y pronto otras mujeres comenzaron a escribir. El libro Hilos de Resistencia, publicado con las historias de las trabajadoras, llegó a bibliotecas y centros comunitarios, dando voz a las silenciadas. Mi imperio también creció. En 2012 teníamos 5 casas en el Pará, cada una dirigida por una gerente que había sido trabajadora y conocía el negocio desde dentro. Las reglas eran claras. Nadie menor de edad, nadie obligada, nadie maltratada. Contraté más guardias, asegurándome de que cualquier cliente que cruzara la línea fuera expulsado. Las mujeres recibían el 40% de sus ganancias, algo inaudito en el ramo. Una de ellas, Rosa, me abrazó en un taller. Doña Lucia, gracias a ti, puedo pagar la escuela de mi hija. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que mi lucha no era solo por mí, sino por todas las que habían sufrido como yo. Mis hijos, Sebastián, Paulo, Antonio y Roberto, eran mi fuerza y mi desafío. Sebastián, a los 34, dirigía la casa principal con mano firme, pero su rabia contra Jairo lo hacía impredecible. Paulo, de 32, manejaba 2 filiales, pero su temperamento lo llevaba a beber demasiado. Antonio, de 30, expandió el negocio hacia actividades legales, limpiando el dinero con astucia. Roberto, de 27, era el más sensible, trabajando en las finanzas desde Belén. Una noche, en una reunión familiar, Paulo explotó de nuevo. ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Deberíamos acabar con él. Porque muerto no sufre, respondí, tocando el pañuelo de Joana. Vivo, paga cada día. No todos entendían mi venganza, pero me seguían, leales a su manera. Jairo, en su silla de ruedas, era un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar, una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina, Pai, del nuevo menú?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado, y cada mirada suya era una victoria mía. Pero en 2015, una sorpresa llegó. Una mujer mayor, Dona Elena, llamó a mi puerta. Era la sobrina de una trabajadora que había conocido a mi madre, Joana. Mi tía me dio esto antes de morir, dijo, entregándome una carta. Era de Joana, escrita antes de mi nacimiento. Si mi hija vive,
que sea libre. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer que no pudo salvarme. Dona Elena me abrazó. Hiciste bien en tomar el control, Lucía. Tu madre estaría orgullosa. Esa carta me dio un nuevo propósito. Decidí que los talleres debían incluir no solo a las trabajadoras, sino a mujeres de toda la comunidad. Con Clara y Rosa creamos un archivo para las historias de las mujeres, un lugar donde pudieran escribir sus verdades, anónimas o no. Cartas, poemas, diarios llegaban de Belén, Recife, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de ellas, escrita por una anciana llamada Ivete, contaba cómo había escapado de un prostíbulo en los años 60. Tu historia me dio valor para escribir, doña Lucía, decía. El archivo se convirtió en un testimonio vivo de resistencia, un legado que crecería más allá de mí. Mi casa en Aracelípolis se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Joana, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, tenía sentido. Pero los pesadillas seguían, el cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos hablaba con Clara, que ahora era gerente de una filial. Tú eres más fuerte que él, Lucía, me decía. Y yo lo creía, porque cada día que Jairo vivía bajo mis órdenes era una prueba de mi victoria. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu lucha inspirara un movimiento? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi archivo creció, cómo el pasado me trajo una nueva lección, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. Cada mujer que encontraba su voz en mis talleres era una prueba de que el dolor podía transformarse en fuerza, pero el pasado siempre encontraba una forma de regresar con un eco que no esperaba. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia marcadas en mi rostro y manos, te cuento cómo mi imperio se convirtió en un movimiento que dio voz a las silenciadas y cómo una sombra del pasado me trajo una lección que cambió mi forma de ver mi lucha. Mi nombre es Lucía Márquez y esta es la historia de cómo mi verdad inspiró a otras y me permitió encontrar un propósito más grande. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El archivo de historias en los talleres creció más allá de lo que imaginé. En 2015, con la ayuda de Clara y Rosa, lo llevamos a una plataforma en línea, permitiendo que mujeres de todo Brasil compartieran sus relatos de forma anónima. Cartas, poemas, grabaciones llegaban de Belén, Salvador, Porto Alegre, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de esas historias vino de una mujer llamada Ivete de Fortaleza, que escribió sobre el abuso que sufrió de niña en un prostíbulo similar al Palacio das Delicias. Tu historia me dio valor para escribir, doña Lucía, decía. Quiero que mi verdad
ayude a otras. Su relato, junto con cientos de otros, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia, un legado que viviría más allá de mí. El archivo, alojado en la página de la ONG, se volvió un refugio digital para mujeres que necesitaban ser escuchadas. Los talleres de costura y escritura se expandieron. En 2016 abrimos una sede en Salvador y mujeres de todo el Nordeste comenzaron a asistir. Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege, les decía. Hablen aunque tiemblen. Una joven, Juana, llegó con un cuaderno lleno de poemas. Doña Lucia, tú me inspiraste, me dijo. Su poema sobre el abuso que sufrió de su padrastro se publicó en un periódico local y pronto otras mujeres comenzaron a compartir sus historias. El taller se convirtió en un movimiento nacional y en 2017 recibimos una invitación para hablar en un congreso sobre derechos de las mujeres en São Paulo. Subí al escenario con mi pañuelo de Juana en el bolsillo y conté mi historia, el prostíbulo, los abusos, la toma de control. Su voz es su poder, dije. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Juana, Clara y Bete estaban allí conmigo. Mis hijos seguían siendo mi fuerza y mi desafío. Sebastián, a los 39, dirigía la casa principal con mano firme, pero su rabia contra Jairo lo hacía impredecible. Paulo, de 37, manejaba 2 filiales, pero su temperamento lo llevaba a beber demasiado. Antonio, de 35, expandió el negocio hacia actividades legales, limpiando el dinero con astucia. Roberto, de 32, era el más sensible, trabajando en las finanzas desde Belén. Una noche, en una reunión familiar, Paulo explotó de nuevo. ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Deberíamos acabar con él. Porque muerto no sufre, respondí, tocando el pañuelo de Joana. Vivo, paga a cada día. No todos entendían mi venganza, pero me seguían, leales a su manera. Jairo, en su silla de ruedas, era un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar, una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina Pai de los nuevos guardias?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado y cada mirada suya era una victoria mía. Pero en 2018 una sorpresa llegó. Una mujer joven, Catarina, asistió a un taller en Aracelípolis. Era nieta de una trabajadora que había conocido a mi madre, Joana. Mi abuela hablaba de ella con cariño, me dijo. Siempre decía que quería salvarte, pero no sabía cómo. Trajo una caja con objetos, una partitura que mi madre tocaba, un dibujo que hice de niña, una carta inacabada donde Joana escribía sobre su amor por mí. Lucía, si lees esto, espero que seas libre, decía. Lloré al verlo, no por amor, sino por la tragedia de una mujer atrapada por su propio destino. Esa visita me inspiró a hacer más. Con Clara y Rosa creamos un espacio en el archivo para relatos de familiares, enseñándoles a reconocer señales de abuso y a apoyar a las víctimas. El silencio no protege a nadie, les decía. Los talleres se llenaron de mujeres y hombres
jóvenes y mayores compartiendo historias de culpa, miedo, redención. Una madre, dona Ivete, me abrazó después de un taller. Gracias, Lucia. Ahora sé cómo ayudar a mi hija. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Joana, sintiendo que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo. Pero los pesadillas seguían, el cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos acudí a un grupo de apoyo en Aracelípolis, donde una psicóloga, la doctora Marina, me ayudaba a respirar. Estás cambiando vidas, Lucia, me decía. Y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en mis hijos, que a su manera rompían el ciclo de dolor. Mi salud flaqueaba, las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser, pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por el taller, el archivo, las mujeres que conocí. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa caja de recuerdos sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara un movimiento nacional? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Y si quieres saber cómo mi archivo creció, cómo el pasado me trajo una última lección, sigue conmigo. Porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar. Y yo aún tengo mucho que contar. El eco de mi lucha en el Palacio das Delicias se convirtió en un grito que resonó más allá de Aracelípolis, uniendo voces que el silencio había intentado apagar. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en mi rostro y manos, te cuento cómo mi imperio se transformó en un faro para mujeres de todo Brasil y cómo una última carta del pasado me enseñó a encontrar paz en mi propia historia. Mi nombre es Lucía Márquez y esta es la historia de cómo mi verdad inspiró un movimiento que trasciende mi vida. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El archivo en línea de historias creció más de lo que imaginé. En 2018, con la ayuda de Clara y Rosa, lo ampliamos, permitiendo que mujeres de todo Brasil compartieran sus relatos de forma anónima. Cartas, poemas, grabaciones llegaban de Recife, Salvador, Manaus, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de esas historias vino de una anciana llamada Ivete, de Belén, que escribió sobre el abuso que sufrió en los años 50 en un prostíbulo similar al Palacio das Delicias. Tu historia me dio valor para escribir, doña Lucia, decía. Quiero que mi verdad ayude a otras. Su relato, junto con cientos de otros, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia, un legado que viviría más allá de mí. El archivo, alojado en la página de la ONG, se volvió un refugio digital para mujeres que necesitaban ser escuchadas. Los talleres de costura y escritura se expandieron. En 2019 abrimos una quinta sede en Fortaleza y mujeres de todo el Nordeste asistían.
Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege, les decía. Hablen aunque tiemblen. Una joven, Joana, llegó con un poema sobre el abuso que sufrió de su padrastro. Doña Lucia, tú me inspiraste, me dijo. Su poema se publicó en un periódico local y pronto otras mujeres comenzaron a compartir sus historias. El taller se convirtió en un movimiento nacional y en 2020 recibimos una invitación para hablar en un congreso sobre derechos de las mujeres en Brasilia. Subí al escenario con mi pañuelo de Joana en el bolsillo y conté mi historia, el prostíbulo, los abusos, la toma de control. Su voz es su poder, dije. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Joana, Clara y Bete estaban allí conmigo. Mis hijos seguían siendo mi fuerza y mi desafío. Sebastián, a los 44, dirigía la casa principal con mano firme, pero su rabia contra Jairo lo hacía impredecible. Paulo, de 42, manejaba 2 filiales, pero su temperamento lo llevaba a beber demasiado. Antonio, de 40, expandió el negocio hacia actividades legales, limpiando el dinero con astucia. Roberto, de 37, era el más sensible, trabajando en las finanzas desde Belén. Una noche, en una reunión familiar, Paulo explotó de nuevo. ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Deberíamos acabar con él. Porque muerto no sufre, respondí, tocando el pañuelo de Joana. Vivo, paga cada día. No todos entendían mi venganza, pero me seguían, leales a su manera. Jairo, en su silla de ruedas, era un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar, una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina, Pai, de los nuevos músicos?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado, y cada mirada suya era una victoria mía. Pero en 2021, una sorpresa llegó. Una mujer joven, Marina, asistió a un taller en Aracelípolis. Era nieta de una trabajadora que había conocido a mi madre, Joana. Mi abuela hablaba de ella con cariño, me dijo. Siempre decía que quería salvarte, pero no sabía cómo. Trajo una caja con objetos, una partitura que mi madre tocaba, un dibujo que hice de niña, una carta inacabada donde Joana escribía sobre su amor por mí. Lucía, si lees esto, espero que seas libre, decía. Lloré al verlo, no por amor, sino por la tragedia de una mujer atrapada por su propio destino. Esa visita me inspiró a hacer más. Con Clara y Rosa creamos un espacio en el archivo para relatos de familiares, enseñándoles a reconocer señales de abuso y a apoyar a las víctimas. El silencio no protege a nadie, les decía. Los talleres se llenaron de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, compartiendo historias de culpa, miedo, redención. Una madre, Dona Ivete, me abrazó después de un taller. Gracias, Lucia. Ahora sé cómo ayudarás a mi hija. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté. Cada mañana tomaba café en mi patio, cuidando mis plantas y tocando el pañuelo de Joana, sintiendo que mi vida
con todas sus cicatrices, era un regalo. Pero los pesadillas seguían: el cuarto trasero, los ojos fríos de Jairo, las manos que me rompieron. En esos momentos acudía al grupo de apoyo en Aracelípolis, donde la doctora Talta, Marina, me ayudaba a respirar. Estás cambiando vidas, Lucia, me decía, y lo veía en las mujeres que cosían conmigo, en las cartas que llegaban, en mis hijos, que a su manera rompían el ciclo de dolor. Mi salud flaqueaba. Las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser, pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por el taller, el archivo, las mujeres que conocí. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa caja de recuerdos sabiendo que traería dolor? ¿Qué harías si tu historia inspirara un movimiento nacional? Déjame tu comentario, dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi archivo creció, cómo el pasado me trajo una última lección, sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El pasado, como un río que nunca se detiene, siempre encuentra un camino para alcanzarte, incluso cuando crees que has construido un nuevo hogar. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en mi rostro y manos, te cuento cómo una carta final cerró un círculo que no sabía que estaba abierto, y cómo mi lucha se convirtió en un legado que trasciende mi vida. Mi nombre es Lucia Márquez, y esta es la historia de cómo mi verdad inspiró un movimiento que dio voz a las silenciadas. Si estás escuchando, dime en los comentarios quién eres y desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. En 2021, una carta inesperada llegó a mi puerta. Era de una mujer llamada Dona Elena, prima lejana de mi madre, Goana, alguien que apenas recordaba de mi infancia en el campamento de Garimpeiros. Lucia, leí sobre tu trabajo en un periódico. Escribió: necesito contarte algo antes de irme de este mundo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra sombra del pasado? La invité a mi casa, y cuando llegó era una anciana frágil, con el cabello blanco y los ojos cargados de tristeza. Conocí a tu madre cuando éramos jóvenes, dijo sentada en mi sala, con una taza de café temblando en sus manos. Ella me confesó una vez que temía por ti, pero no sabía cómo salvarte. Antes de morir, me pidió que te diera esto. Sacó una pequeña caja de madera con una carta dentro. La carta era de mi madre, escrita antes de mi nacimiento. Lucía, si lees esto, espero que seas libre, decía. Te amé, aunque no supe cómo protegerte. Lloré al leerla, no por amor, sino por la tragedia de una mujer atrapada por su propio destino. Dona Elena me miró con lágrimas en los ojos. No pude hacer nada entonces, dijo, pero ahora, al verte, sé que tu madre estaría orgullosa. Ese encuentro me dio una paz que no sabía que necesitaba, un cierre para las heridas que aún sangraban. No podía perdonar a mi madre, pero entendía que ella
también había sido víctima de su tiempo, de su dolor. Guardé la carta junto al pañuelo de Joana, un nuevo pedazo de mi historia que no pesaba, sino que aliviaba. Esa carta me inspiró a hacer más por el archivo de historias. Con Clara y Rosa ampliamos la plataforma en línea, permitiendo que mujeres de todo Brasil compartieran sus relatos. El archivo creció con historias de Recife, Salvador, Fortaleza, incluso de pequeñas ciudades del interior. Una de ellas, escrita por una joven llamada Joana, hablaba del abuso que sufrió de niña. Tu historia me dio valor para escribir, doña Lucía, decía. Quiero que mi verdad ayude a otras. Su relato, junto con cientos de otros, se convirtió en un testimonio vivo de resistencia. El archivo, alojado en la página de la ONG, se volvió un refugio digital para mujeres que necesitaban ser escuchadas, un legado que crecería más allá de mí. Los talleres de costura y escritura seguían creciendo. En 2022 abrimos una sexta sede en Manaus y mujeres de todo el norte asistían. Enseñábamos a coser, a escribir, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege a nadie, les decía. En cada taller compartía mi historia, el prostíbulo, los abusos, la toma de control. Mujeres de todas las edades me abrazaban después contándome sus propios dolores. Una joven, Rosa, me dijo, Doña Lucia, gracias a ti, denuncié a mi padrastro, ahora estoy libre. Esas palabras eran un regalo, un eco de la promesa que hice a mis hijos de romper el ciclo de dolor que Jairo perpetuó. Jairo, en su silla de ruedas, seguía siendo un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina, Pai, de los nuevos guardias?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado y cada mirada suya era una victoria mía. Mi salud flaqueaba, las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser y los médicos hablaban de un corazón cansado. Pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por los talleres, el archivo, las mujeres que conocí. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté, inspirado en el Canabrava. En 2023, una sorpresa llegó. Una joven llamada Catarina, que había asistido a un taller, me contactó. Era estudiante de cine y quería hacer un cortometraje sobre mi historia. Doña Lucía, tu vida es un testimonio de resistencia, me dijo. Quiero que el mundo lo vea. Al principio, dudé. Ya había compartido mi historia en charlas, en el libro Hilos de Resistencia. Pero Catarina insistió, y con el apoyo de Clara, acepté. El cortometraje, titulado El hilo de Lucía, se filmó en mi taller y en un set que recreaba el Palacio das Delicias. Contaba mi historia, pero también la de Joana, Clara, y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Cuando se estrenó en un festival en Goiânia, lloré al verlo, no por tristeza, sino por el orgullo de saber que mi lucha vivía en cada fotograma. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías abierto esa carta de tu madre sabiendo que traería recuerdos dolorosos? ¿Qué harías si tu historia se convirtiera en un cortometraje?
Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas, y si quieres saber cómo mi legado siguió creciendo, cómo mis últimos días reflejan todo lo que he aprendido. Sigue conmigo, porque la vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre tiene más para enseñar, y yo aún tengo mucho que contar. El fuego que encendí al tomar el control del Palacio das Delicias no solo destruyó el poder de mi padre, sino que iluminó un camino para cientos de mujeres que encontraron su voz a través de mi verdad. A mis 78 años, sentada en mi casa en Aracelípolis, con el pañuelo de mi madre Joana en el bolsillo y las cicatrices de mi infancia grabadas en mi rostro y manos, te cuento cómo mis últimos días han sido un reflejo de todo lo que he aprendido y cómo mi legado sigue creciendo más allá de mí. Mi nombre es Lucia Márquez y esta es la historia de cómo transformé el dolor en un faro que une a las silenciadas. Si estás escuchando, déjame tu nombre en los comentarios y dime desde qué rincón de Brasil me acompañas. Quiero saber quién está conmigo en este viaje que ha sido mi vida. El estreno del cortometraje El hilo de Lucia en 2023 marcó un hito. La sala en Goiânia, pequeña pero llena, vibró con aplausos cuando terminó. No era solo mi historia en la pantalla, era la de Joana, Clara y Bete y las mujeres que habían encontrado fuerza en mi verdad. Catarina, la cineasta, me abrazó con lágrimas en los ojos. Doña Lucia, esto cambiará vidas. Y así fue. El cortometraje se presentó en festivales en Río, São Paulo y Recife, y recibí cartas de mujeres que lo vieron. Una de ellas, Rosa, de Porto Alegre, escribió: Tu historia me dio valor para denunciar a mi hermano. Gracias, doña Lucia. Cada carta era un recordatorio de que mi lucha y la de mis hijos vivía en otras, rompiendo el ciclo de silencio que Jairo perpetuó. Los talleres de la Fundación Lucia Márquez, que Clara y Rosa ayudaron a expandir, crecieron aún más. En 2024 abrimos sedes en Belén y Porto Alegre, llevando nuestro mensaje a mujeres del norte y sur. Enseñábamos costura, escritura, pero sobre todo a hablar. El silencio no protege a nadie, les decía. En cada taller compartía mi historia, el prostíbulo, los abusos, la toma de control. Mujeres de todas las edades me abrazaban después, contándome sus propios dolores. Una joven, Joana, me dijo: Doña Lucia, gracias a ti denuncié a mi jefe, ahora estoy libre. Esas palabras eran un regalo, un eco de la promesa que hice a mis hijos de romper el ciclo de dolor. Mis hijos seguían siendo mi fuerza y mi desafío. Sebastián, a los 48, dirigía la casa principal con mano firme, pero su rabia contra Jairo lo hacía impredecible. Paulo, de 46, manejaba 2 filiales, pero su temperamento lo llevaba a beber demasiado. Antonio, de 44, expandió el negocio hacia actividades legales, limpiando el dinero con astucia. Roberto, de 41, era el más sensible, trabajando en las finanzas desde Belén. En una reunión familiar, en 2024, Paulo preguntó de nuevo: ¿Por qué lo mantienes vivo, mamá? Porque muerto no sufre, respondí,
tocando el pañuelo de Joana. Vivo paga cada día. No todos entendían mi venganza, pero me seguían leales a su manera. Jairo, en su silla de ruedas, seguía siendo de un espectro en el salón principal. Cada noche lo traían para supervisar una humillación que yo había diseñado. ¿Qué opina Pai de los nuevos músicos?, preguntaba, sabiendo que apenas podía balbucear. Sus ojos, antes aterradores, ahora eran los de un hombre derrotado, y cada mirada suya era una victoria mía. Mi salud flaqueaba, las rodillas dolían más, las manos temblaban al coser, y los médicos hablaban de un corazón cansado, pero mi espíritu estaba fuerte, impulsado por la fundación, el archivo, las mujeres que conocí. Mi casa se llenó de tesoros, paños de crochet, cartas de agradecimiento, un cuadro de un río que pinté, inspirado en el Canabrava. En 2025, una última sorpresa llegó. La fundación fue invitada a un congreso internacional sobre derechos de las mujeres en Río de Janeiro. Querían que hablara, que compartiera mi historia con una audiencia global. Al principio dudé, mi cuerpo estaba agotado y viajar era un desafío, pero Clara insistió. Lucia, tu voz debe llegar al mundo. Con ella y Rosa a mi lado, viajé a Río. Subí al escenario con mi pañuelo de Joana en el bolsillo y un tatuaje de un pájaro en mi muñeca, un símbolo de libertad que me hice años atrás. Hablé de mi infancia, de mis hijos, de la fundación, de las mujeres que habían encontrado fuerza en nuestra verdad. No dejen que nadie la silencie, dije. Su voz es su poder. El aplauso fue ensordecedor y sentí que Joana, Clara y Bete estaban allí conmigo. De regreso en Aracelípolis, mi cuerpo estaba agotado, pero mi corazón estaba lleno. Mi casa, con sus paños de crochet, sus cartas, su cuadro del río, era un refugio lleno de vida. Las cartas seguían llegando, cada una con una historia que me recordaba por qué había luchado tanto. Mi salud seguía debilitándose, pero no tenía miedo. Había cumplido mi promesa a mis hijos, había dado voz a las silenciadas, había roto el ciclo de dolor. Mi broche de oro, aunque no lo llevaba en el pecho, era la vida que construí, las historias que ayudé a liberar. Cada mañana, al mirar mis plantas desde mi patio, sentía que mi vida, con todas sus cicatrices, era un regalo que había compartido con el mundo. Ahora, mientras te cuento esto, quiero saber qué piensas. ¿Habrías subido a ese escenario internacional sabiendo que el mundo te escucharía? ¿Qué harías si tu historia pudiera cambiar vidas a miles de kilómetros? Déjame tu comentario. Dime quién eres, desde qué rincón de Brasil me escuchas. Mi vida, como el río que corría cerca del prostíbulo, siempre ha tenido más para enseñar, y aunque mi cuerpo se cansa, mi voz sigue fuerte. Gracias por acompañarme, por ser parte de este legado que Juana, mis hijos y yo construimos juntos. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación para convocar a todos y compartir profundas lecciones.
Agradecemos sinceramente a cada persona que se tomó el valioso tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.